Hola, espero se encuentren muy bien. El tema del día de hoy es el juicio lógico. ¿Qué es el juicio lógico? El juicio lógico es el pensamiento que se expresa en un enunciado. Para que este enunciado pueda tener la característica de un juicio, debe de contener por lo menos un sujeto, un verbo y un predicado. Según la lógica, los juicios se dividen atendiendo a ciertas características. La clasificación más usada es la siguiente. Los juicios por su cualidad se clasifican en afirmativo y negativo. ¿Cuál es el juicio afirmativo? El juicio afirmativo es el que expresa una relación de conveniencia entre el sujeto y el predicado. También se dice que es el que une el predicado con el sujeto. Mientras tanto, el juicio negativo es aquel que expresa una relación de no conveniencia entre el sujeto y el predicado, o bien es el que separa el predicado con respecto al sujeto. Veamos unos ejemplos. El árbol es verde. En este ejemplo nosotros estamos afirmando que el árbol es de un color verde. Para el caso negativo, la casa no es mía. Aquí nosotros estamos negando que la casa sea de nuestra pertenencia. El juicio por su cantidad se divide atendiendo a la extensión del sujeto y se clasifica en universal y particular. El juicio universal es aquel cuyo sujeto es una idea explícitamente universal y se caracteriza por el adjetivo todo antepuesto del sujeto. Mientras que el juicio particular es aquel cuyo sujeto es una idea particularizada y se caracteriza por el adjetivo algún antepuesto al sujeto. Veamos los siguientes ejemplos. Todo hombre es mortal. Aquí nosotros estamos diciendo que todos los hombres son mortales. Por lo tanto, nuestro juicio es universal. Caso contrario, algún hombre miente. Aquí nosotros estamos diciendo que solamente un hombre es el que miente. ¿Cuál? No sabemos. No estamos afirmando que sean todos, sino algún. Por lo tanto, nuestro juicio es particular. En resumen, nuestro juicio es afirmativo porque afirmamos que el árbol es verde. Mientras tanto, el juicio negativo lo es porque estamos negando que la casa sea mía. En el caso del juicio universal lo es porque estamos generalizando de manera universal que todos los hombres son mortales. Para el caso particular, y es caso contrario al universal, decimos que algún hombre miente, no todos, algunos solamente. Por lo tanto, nuestro juicio es particular. El juicio lógico también se puede dividir atendiendo a su propiedad fundamental. La propiedad fundamental del juicio es la adecuación o la inadecuación a la realidad. Atendiendo a este concepto, nuestro juicio se puede dividir en verdadero y falso. El juicio verdadero es aquel que está adecuado con la realidad, mientras que el juicio falso es aquel que está en desacuerdo con la realidad. Un ejemplo para el juicio verdadero es el siguiente. La matemática es la ciencia de las cantidades. Si nosotros analizamos el ejemplo, podemos darnos cuenta que es verdad, ya que la matemática efectivamente es la ciencia de las cantidades. Mientras tanto, un ejemplo para el juicio falso es el siguiente. El Sol gira alrededor
de la Tierra. Si nosotros analizamos el ejemplo anterior, podemos darnos cuenta que efectivamente es un juicio falso, ya que como sabemos, el Sol no gira alrededor de la Tierra, sino la Tierra gira alrededor del Sol. Por su unidad, el juicio lógico se divide en dos, en juicio simple y en juicio compuesto. El juicio simple es aquel que tiene solamente un sujeto, un verbo y un predicado. Mientras que el juicio compuesto es aquel que tiene más de un sujeto o más de un predicado o más de un verbo. Un ejemplo para el juicio simple es el siguiente. El hidrógeno es un gas. Si nosotros analizamos este ejemplo, podemos darnos cuenta que solamente tiene un sujeto, un verbo y un predicado. Un ejemplo para el juicio compuesto es el siguiente. Mercurio y Venus son planetas. Del análisis que podamos hacerle, podemos concluir que cuenta con dos sujetos, un verbo y un predicado. Para finalizar y a modo de repaso, podemos decir que el juicio lógico, por su cualidad, se divide en afirmativo y negativo. Por su cantidad, se divide en universal y particular. Por su propiedad fundamental, en verdadero y falso. Y por su unidad, en simple y compuesto.